Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén oyendo. Este es el podcast Salud del Movimiento Salud 2030. Hoy tenemos un capítulo muy especial, muy dinámico, muy diverso, de diferentes regiones, de diferentes géneros, de diferentes latitudes. Y me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Bueno, yo soy Jole Restrepo, @Jole Restrepo en Instagram y en Twitter. Y voy a arrancar por arriba en el mapa, por México, con Andrea Pérez de Impacto Consulting, que además no solamente tiene operación en México, sino en otros países. Bienvenida, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias y ya nos contarás qué hacen en Impacto. Bueno, y entonces seguimos bajando un poco en este mapa mundi y saludamos a Paola Triana, aquí en Colombia, de Vive Clinic, de Vive y Clinic. Paola, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hago parte de la Fundación Vive con Bienestar, que nos encontramos en Colombia por la población rural en mejorar el acceso a los servicios de salud, y con Clinic Click, que es una apuesta en tecnología y transformación digital, que estamos en este momento articulados con Movimiento Salud 2030. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias a vos. Y estamos con Brenda Walter desde Argentina, de la Fundación Bunge y Born. Va a ver si lo pronuncié bien. Ayúdame, Sí, Brenda, creo que no. estuvo muy bien. Hola, ¿cómo están? Todavía más al sur, soy una patagónica viviendo en Buenos Aires, trabajando en la Fundación Born, como bien presentaste, coordinando proyectos en el área de salud. Nuestra fundación es aliada estratégica del Movimiento Salud 2030 en Argentina. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Y desde acá, desde Colombia también, nuestro host muy especial, El Borrego, de la Granja del Borrego, que ya es nuestro segundo capítulo que nos acompañas. Bienvenido, Borrego. Hola Jole, hola Brenda, hola Andrea y Paola, ¿cómo están todos? Súper bien, gracias a Dios. Súper. Qué Muy bueno, qué felices. bueno. Por ahí vi que Andrea era de México, yo estuve hace poquito y me encantó. De acá creo que el único país que me falta conocer es Argentina. Y un hermano fue y me dijo que era muy bello por la Patagonia y por Bariloche, dijo que fue su favorito. Entonces, Es bueno, hermoso. Invitadísimos, por supuesto, a visitarnos. Yo, de hecho, vivía a 200 kilómetros de Bariloche, así que ahí muy cercano, hermoso lugar. Y la Argentina es muy amplia, hay mucho para conocer, sí, por ahí, cuando esté por ahí cerca te molesto. por supuesto. Pero bueno, yo la verdad sí, pues estoy muy feliz pues de acá de compartir esto con ustedes, de algo tan importante que es el Movimiento de Salud 2030 y mezclado con la tecnología, que es algo que pues a mí en lo personal me encanta mucho, mucho, mucho. Entonces, pues bueno, yo... A mí en lo personal me gusta hacer muchas preguntas y lo mismo si ustedes también me quieren preguntar algo a mí de lo que quieran, gallinas, cualquier cosa también estoy aquí para responderles. Entonces, pues bueno, yo quiero empezar con una pregunta para cualquiera, para las tres, cualquiera que se anime a responderla primero. Y es que, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes siendo mujeres en este tema del mundo de la transformación digital? ¿Hay obstáculos? ¿Hay algo que ustedes nos quieran contar que de pronto inspire o le dé aprendizaje a otras personas? Bueno, dale, Andrea, tienes la Gracias. palabra. Sí. Muchas gracias. Sí, de hecho, fíjate que mucho se habla justamente de la brecha que existe, ¿no? Esta brecha en cuanto a género en muchos ámbitos, pero finalmente en la innovación y en la transformación digital también se ve muchísimo. Y yo la verdad es que de repente no lo creía, era un poco ajena como a encontrarme con eso de forma tan frontal. Y sí, sí ha habido veces en las que he estado en reuniones, en eventos presenciales también, y me encuentro con que soy la única mujer ahí. Y de verdad a veces es complejo cuando te das cuenta, ¿no? Como, híjole, no hay tanta representación de las mujeres en el ámbito, pero también empiezas a entender y empiezas a también a conocer a otras mujeres que están en el ámbito,
Acá en México, por ejemplo, también hay muchas apuestas en, por ejemplo, pues empezar a introducir a las niñas al mundo de la tecnología y al mundo STEM, por ejemplo, ¿no? Hay una apuesta que se llama Epic Queens, que es muy buena, y que, por cierto, yo soy mamá y mi hija ya está ahí, ¿no? O sea, yo dije, a lo mejor, no sé si cuando sea grande le guste, siga esos pasos, pero finalmente abrir el panorama para ellas, eso está buenísimo y ojalá que en esas generaciones ya la brecha no sea como tan grande, ¿no? Tan evidente. Vale, qué bueno. Sí, claro, buenísimo que desde pequeña le vayas como abriendo ese camino y ya en un futuro pues ella decide si le gusta o no, pero bien que desde pequeños pues como que uno vaya conociendo todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, creo que Brenda me decías que tienes un comentario también. Sí, adhiero a esto que comenta Andrea sobre una presencia que es mayoritariamente masculina, ¿no? En estos ámbitos. En mi experiencia personal, yo no trabajo quizás tan abocada a procesos de transformación digital o de innovación digital, sino en proyectos más de impacto social que pueden estar atravesados o no por tecnologías. Pero sí me interesa mucho leer al respecto y ustedes saben que hace poco, para compartir un dato que me parece súper relevante, aquí en Argentina se hizo un estudio sobre la brecha que existe, sobre todo en estudiantes de programación o en carreras tecnológicas de género. Y aquí, al menos en Argentina, hace falta reunir al menos 235 egresados para que haya una mujer programadora. Eso nos habla, digamos, de la distancia que hay con respecto a los varones, que tenemos 2 cada 100. Entonces, me parece que es algo que podemos observar a nivel regional, ¿no? Esto que dice Andrea desde México y yo comparto desde Argentina. Por supuesto, estoy casi segura de que Paola va a estar de acuerdo y quien nos escuche es algo que es importante poner en agenda y como mujeres, ¿no? Pelear más por estos espacios y hacer más presencia. Wow, gracias Brenda. De hecho, no sabía esos datos. Interesante, importante saberlo. Pues qué bueno, qué bueno. Eso es lo chévere que estemos aquí todos juntos, que cada uno cuenta su experiencia y que seamos de distintas partes del mundo, ¿no? Porque pues desde Colombia es una cosa, desde Argentina puede que sea otra, en México me contabas que hay otros movimientos, entonces es muy bonito, en serio. Bueno, me decías, Paola, que querías agregar algo. Yo creo simplemente que para cerrar, yo creo que desde Latinoamérica y en especial Colombia, que hablo de mi contexto, ha estado marcado por una cultura patriarcal muy sobresaliente, ¿cierto? Entonces sabemos obviamente que hay brechas en muchísimas áreas y en especial en la tecnología, que es como donde vemos que hay más ingenieros, más desarrolladores que son hombres. Pero también creo que es una oportunidad para nosotras empezar a mirar esas brechas y cómo empezamos a motivar lo que decía un poco Andrea, desde nuestros hijos, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, a que se empiecen a integrar y a interesar en esos ámbitos. Y si bien es complejo, porque no es fácil abrirse camino, poder ir superando esas brechas, como con ese trabajo conjunto que se puede hacer desde la sororidad entre mujeres. Claro, claro, buenísimo. Y sí, eso que dices es importante, lo que también hablábamos con Andrea, desde que desde pequeños le vayan inculcando, bueno, no sé si en Argentina y en México se diga igual inculcar, o bueno, como ir dándoles la idea desde pequeños para que en un futuro pues vayan aprendiendo muchísimo más. Entonces, pues la verdad, bastante, bastante interesante. Y ahora pues me surgió otro comentario, bueno, no comentario, otra pregunta para ustedes, y es que pues bueno, ya escuché todo lo que me dijeron, de los movimientos que hay, de todo lo de las estadísticas y todo lo que me decía también Brenda. Entonces, siendo eso así, ¿por qué ustedes decidieron trabajar en este mundo de la innovación y todo este mundo digital? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Si tuvieron algún obstáculo que ustedes dijeron, esto me costó, pero me gusta y por eso están acá. Bien, nosotros somos una organización sin fines de lucro que, digamos, trabaja desde un enfoque de innovación social promoviendo intervenciones en terreno orientadas a generar un impacto social positivo, ¿no? Que sea medible, escalable. ¿Y escalable por qué? Porque nos interesa que todas esas soluciones que nosotros acompañamos y generamos evidencia de impacto puedan ser transferidas a la política pública. Ese es nuestro rol como organización y en ese sentido nos interesó sumarnos al Movimiento Salud 2030 en el marco de, digamos, una iniciativa global, diría, regional por el momento, global a futuro, ojalá, justamente para impulsar a aquellos emprendedores que sabemos que tienen dificultades a lo mejor
para dar con aquella contraparte, tanto del sector público o privado, que pueda o acompañar con financiamiento o acompañar también con el soporte para la implementación de esas soluciones que desarrollen, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, nosotros tenemos mucha experiencia justamente en esto, en acercar partes, oficiamos como brokers, acercamos partes que provienen tanto del sector privado como público, y lo que buscamos es que justamente estas soluciones se potencien. El movimiento a nosotros nos ofreció ese espacio y estamos bajo ese rol desde Argentina. Vale, Grenda, nosotros aquí aprovecho para también pues agradecerte por pues el trabajo que realizas con la Fundación Boone Hayborn y pues en el movimiento. Y pues tengo otra duda, o sea, ya que aprovechando que ya estás hablando, es que esta es una conversación, yo voy a ir haciéndoles muchas preguntas porque es que pues estoy aprendiendo, ¿no? Yo investigo mucho en internet, le pregunto a mis papás y a los conocidos, pero pues aprovechando que pues las tengo acá a ustedes y ustedes saben muchísimo, pues aprovecho y me deshago y les boto todas las dudas que tengan. Entonces, aprovechando que estabas hablando, Brenda, yo te quería pues hacer otra pregunta y es, ¿qué los hace querer apoyar a estos emprendedores digitales? O sea, que ¿hay alguna razón por la que ustedes dijeron como esto, o sea, esto objetivamente o hay varias razones? O bueno, me gustaría que me contaras eso. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros vemos por un lado esto que decía recién, ¿no? Que aquí en Argentina al menos los emprendedores digitales tienen dificultades, o sea, tienen, por un lado, vamos a empezar por lo positivo, una gran capacidad para desarrollar sus soluciones e insertarlas en el mercado, ¿no? Y desarrollar un negocio y un plan que acompaña a ese negocio, que permite sostenerlo financieramente, generar un ingreso y demás. Pero vemos dificultades para que esas soluciones lleguen al sector público. En Argentina en particular nosotros tenemos un sistema de salud, digamos, muy fuerte en lo público, al que acude gran parte de nuestra población y vemos importante que se pueda fortalecer a través de la tecnología, porque justamente es el que atiende a las poblaciones más vulnerables. Como organización, la Fundación pone especial atención en todas aquellas iniciativas que estén dirigidas a mejorar el bienestar de las personas, pero específicamente de aquellas que viven en situación de vulnerabilidad. Entonces, hoy estamos convencidos de que la tecnología y la transformación digital en la que estamos atravesando y las soluciones, digamos, atravesadas por tecnología que faciliten el acceso a la salud y demás, puedan mejorar justamente ese acceso de personas que hoy quizás tienen menos recursos y más dificultades para poder atenderse, para llegar a un diagnóstico, para seguir un tratamiento, para poder hacer una consulta y demás. Entonces, esa es una de las principales razones por las que hoy vemos importante ser parte de este movimiento, ¿no? También nos importa mucho ser parte de un ecosistema más grande. Ustedes se imaginarán que como organización social estamos muy habituados a dialogar con otras organizaciones y a trabajar en red. Entonces, nos parece también, digamos, un valor de nuestro lado poder sumar justamente esa experiencia de trabajo en red y de, como decía hace un rato, acercar partes, ¿no? Acercar a otras organizaciones sociales que puedan acompañar, acercar, vamos, a contrapartes públicas, a posibles financiadores, a emprendedores que no se animan quizás a desarrollar su idea, pasar de la ideación ya a un prototipado. Entonces, es un poco impulsar todos esos recorridos de cada una de esas partes y generar espacios de encuentro, ¿no? Claro, claro, buenísimo. Y de hecho hubo algo que me encantó que dijiste que era trabajar en red, que pues, lo que entendí es como hacer alianzas, ¿no? Y eso está buenísimo. Yo, pues desde lo que yo he hecho en la granja, pues en mi trabajo todo lo he hecho porque pues he hecho muchas alianzas y con los vecinos y con la familia. Lo que he trabajado nunca ha sido solo, sino pues como con todo el mundo. Entonces eso es muy bueno porque logramos llegar a más personas y también están aprovechando la tecnología. Entonces pues está buenísimo porque también ayuda a llegar a muchísimas personas. Y bueno, por acá me dice que Paola no, perdón, Andrea, quisieras agregar algo, cuéntanos. Sí, Borre, muchas gracias. Igual en este sentido, en lo que nos está compartiendo Brenda, y es que igualmente nosotros desde Impacto, nosotros somos un constructor de ecosistemas en el tema de emprendimiento social. Y también te puedo compartir que nosotros trabajamos y nos subimos a esta iniciativa porque
no es únicamente la era en la que vivimos, o sea, sabemos que vivimos en la era digital y que todos sabemos y tenemos que saber también del tema, sino además también hay una problemática que es real, que nos dejó la pandemia, ¿no? En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una investigación de cuáles fueron los peores efectos que tuvo la pandemia en el sector, en muchos sectores, ¿no? Pero en el sector económico principalmente, y encontró que lo que más afectaba, en primer lugar, fue al sector de las pymes, por ejemplo. Ese es el sector más afectado, pero en dos, digamos, dos vectores o dos factores importantes, que fue la digitalización y la sostenibilidad. Estas son las mayores necesidades que tiene el sector. Esto fue, sí, en las pymes, pero en general podemos decir que esas son las mayores problemáticas y necesidades que tenemos actualmente. Y obviamente en el tema de salud no es tema menor, ¿no? El tema de salud, sabemos, en todos nuestros países hay muchísimo este problema de, no solo de acceso, porque el gobierno sí que tiene esta voluntad de invertir en el acceso a la salud, y lo hacen, bien o mal, pero lo hacen, ¿no? No solamente, les decía, en el tema del acceso, sino en la calidad, el seguimiento y la prevención de enfermedades. Eso es súper importante, y para eso es muy, muy importante, y es menester que todos nosotros, como articuladores del ecosistema, sepamos acerca de digitalización, porque es este tema, tanto transformación digital, digitalización, software, etcétera, lo que va a hacer un cambio en cómo se maneja la salud y en todo el sistema de salud en todos los países. Entonces, sí es muy importante entender que, por ejemplo, en mi caso, yo tampoco estoy tan dentro del tema de transformación digital y digitalización, pero he tenido que aprender, ¿no? Y he tenido que hacerlo también a través justamente de nuestros aliados. Como decía Brenda, nosotros en este ecosistema estamos muy acostumbrados a eso, a trabajar en alianza y a trabajar en red. He tenido que aprender acerca de cómo se digitaliza y la importancia que tiene en el sector salud. Vale, qué interesante. Y ahí, de hecho, me gusta porque también nos cuentas como los retos a los que se enfrentan en diferentes países. En el anterior podcast estábamos hablando también de Chile, pues como de todos estos obstáculos a los que se enfrenta el tema de la salud. Nos contaban que habían filas ahí y es un poco parecido al de México y bueno, de todos los que estamos acá, pero pues cada uno tiene como algo diferente, ¿no? Algo que lo marca. Entonces, bueno, que igual desde otros países podamos ir aprendiendo. Y me acaba de surgir otra duda para aprovechando de lo que decías, Andrea, y es que me dijiste que te tocó aprender todo el tema de lo digital, ¿no? De la digitalización. Me gustaría que nos contaras un Sí. poco de cómo lo utilizaste, qué herramientas, de pronto, si hubo una persona que te ayudó. Claro, sí, totalmente. De hecho, nosotros aquí, seguramente todos los que manejamos proyectos, sabemos que cuando tienes un proyecto, pues tienes que empaparte, ¿no? Del tema. Y algo, esto es un dato muy curioso, francamente, fue muy gracioso para mí en su momento, porque cuando nosotros empezamos con el movimiento Salud 2030, yo estoy en la Ciudad de México, pero yo trabajo para impulsar el movimiento en Ecuador, porque Impacto es una empresa que está basada en Ecuador, aunque yo estoy en México, pero realmente estamos basados en Ecuador. Entonces, cuando yo empecé en el movimiento, hablábamos justamente de digitalización de servicios de salud, ¿no? Lo cual pues todos hemos escuchado, hay muchísimas ya apuestas a eso, y ya desde ahí tuve que aprender. ¿Y cómo lo hice? Pues investigando. Por ejemplo, en LinkedIn, en Internet, cómo era esto del health tech, ¿no? Que también eran un poco mis primeras incursiones en el tema, como decía, ok, existe el health tech, claro, que a lo mejor antes o en su momento nosotros lo conocíamos como telemedicina o con cualquier otro, con cualquier otro término. Pero entonces fui investigando, me fui metiendo cada vez más, y cuando por fin entendí lo que era el health tech y cómo era y todas las apuestas que había, de repente llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Esto es todavía más allá, o sea, el Movimiento Salud 2030 quiere ir todavía más allá, y vamos a hablar de interoperabilidad en el sistema de salud. Déjenme decirles, interoperabilidad es un tema sumamente importante que implica muchísima tecnología. Implica software, implica ciberseguridad, implica investigación, implica que todo el sistema de salud esté interconectado para que
los pacientes puedan tener un mejor seguimiento y se puedan prevenir mejor enfermedades. Pero déjenme decirles, y aquí viene mi anécdota, tardé 2 semanas en poder pronunciar interoperabilidad. O sea, yo no tenía ni idea de qué era eso, no sabía. Y yo les reto a que lo pronuncien, a que lo digan. Obviamente lo tuve que hacer porque fueron 2 semanas súper intensas de investigar qué era, de escribirlo, de decirlo, de socializarlo, pero de verdad tardé como 2 semanas en poderlo pronunciar. Uf, qué interesante y qué bueno así que, pues, que nos cuentes todas estas anécdotas. A ver, interoperabilidad, es que es una palabra larga, suena un poco complejo, pero, pues, miren, ahí tenemos ya el ejemplo de Andrea, que, pues, te costó un poco, pero en 2 semanas lo aprendiste. Uno dice de pronto 2 semanas, pero hay proyectos que se demoran muchísimo más y mira, tú en 2 semanas aprendiste algo esencial que era complicado, me voy a poner en la tarea de investigarlo. Suena un poco difícil, pero, pues, si acá lo logró una persona, ¿por qué el resto no podemos hacerlo? Entonces, también invitarlos a ustedes a que pues lo busquemos bien ahí en internet y a quien le puedan preguntar, que lo sepa pronunciar, qué es interoperabilidad. Suena interesante. Vamos, voy a averiguar en internet bien qué es y ya para el próximo podcast me hacen a mí la pregunta de qué es interoperabilidad y yo les cuento todo. Pero bueno, gracias Andrea por contarnos pues todo esto. Me parece la verdad que muy interesante demostrar a las personas que por más que sea algo como pues complicado, algo que de pronto no estés tan empapado del tema, se puede lograr. Así también me pasó a mí cuando yo empecé a trabajar en mi proyecto. Yo sabía un poquito, enfermé muchos animales, dañé muchos cultivos, pero lo logré. Entonces vean que hemos hecho aquí varias cosas, muchas personas emprendedoras y lo hemos logrado para que pues ustedes también lo intenten en lo que quieran hacer. Y pues bueno, tenía otras preguntas aquí, sino que me desvié, seguí hablando y se me olvidó preguntarle a los demás. Que me gustaría preguntarle a Paola lo que también ya nos contestó Brenda, ¿por qué tú decidiste trabajar en este mundo digital, en la innovación y todo el mundo digital? Bueno, yo creo que la mayor motivación que tenemos en este caso, los emprendedores que estamos en CliniClick, es mejorar la salud de las personas y los procesos que ellos tienen en términos de adherencia y promoción y prevención. Yo creo que todos los que buscamos o en general estamos como metidos en este tema de la salud, siempre nos ha importado mucho lograr optimizar recursos, que las personas del campo logren conectarse, que tengan esa facilidad para hacer estos procesos. Que hay muchísimos retos, claro, y que no se puede pretender que le lleguemos a una población, en este caso hablo del contexto colombiano rural, que es con el que trabajamos. Bien, la tecnología tiene muchos pros, tenemos un reto muy grande para poderla acercar a estas comunidades, ¿cierto? Por todo el acceso, por el conocimiento. Entonces yo creo que el reto que hemos tenido, la motivación siempre ha sido lograr que las personas tengan un mejor acceso a la salud y sea un proceso más cercano a sus realidades. Pero el reto que hemos tenido más grande es poder hacer una alfabetización digital. O sea, enseñarle a las personas y concientizarlas de que se puede y de que es una manera fácil para ahorrar dinero, tiempo. Entonces yo creo que es más ese reto grande que hemos tenido de trabajar con esta población en ese sentido. Vale, gracias Paola por todo. Y me surgió otra duda. Ah, bueno, por cierto, quería decirte que el nombre está buenísimo, CliniClick. Pues como que ya desde que uno lo lee sabe que tiene que ver con tecnología y salud, porque Clinic, pues bueno, clínica y click de pues un clic está interesante. Es que yo me fijo en todo eso, perdón que aquí les esté Bueno, hablando mucho, pero es que me fijo en todo eso y pues llama la atención, es un muy buen nombre. Eh, y pues bueno, hablando de que, bueno, ya sabemos que estás trabajando en el Movimiento Salud 2030 con una solución digital, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata esto, a las personas que nos están escuchando, que de pronto todavía están un poco enredados con todo lo que hemos dicho, interoperabilidad y todo lo que hemos contado, que es mucha información. Me gustaría que nos contaras un poquito de qué se trata. bueno, les cuento. CliniClick es una iniciativa que nació de 3 empresas que están ubicadas en Colombia. Una de ellas es Alerta Médica, que tiene como toda una plataforma de seguimiento
para que los pacientes o las personas podamos tener ahí como un sistema bien organizado de nuestra información, de nuestra salud, de nuestros procesos de nutrición, diabetes, etcétera, de la enfermedad que tengamos. Pero adicional es un sistema de localización. Entonces, por ejemplo, si me pasó algo y yo tengo la manillita con un código QR, tengo acceso a la plataforma, pues me da como esa alerta para que la persona del contacto principal sea como le llegue la alarma, ¿cierto? Otra de nuestras empresas aliadas se llama Coco Tecnologías, ubicada también en Medellín como con alerta médica, que hacen todo el tema de mensajes automatizados, agendamiento, telemedicina, entonces tienen como todo este gran sistema de automatizar los procesos. Y Vive, que somos nosotros, estamos ubicados en Manizales y hacemos toda la gestión social comunitaria. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí integrando esa solución es lograr llegarle a las personas, aparte de todas las herramientas tecnológicas y de las posibilidades que hay para tener un agendamiento automatizado, un mensaje y una educación por WhatsApp, por mensaje de texto. Hacemos todo eso, ese soporte como personalizado, porque es lo que les decía, no podemos pretender que nuestra población que está acostumbrada a ir a cita con el médico y de un momento a otro se enganche con telemedicina, o sea, es un reto que que se hace y se le ha dado mucho esfuerzo y que es posible, pero tenemos que empezar a trabajar a cambiar como esos estigmas que a veces se tienen. Entonces damos todo ese soporte presencial para educar a la gente, para lograr que se conecten con estas herramientas. Entonces la solución Clinically básicamente lo que hace es como un proceso o un acompañamiento más cerca de casa para el paciente, para que mediante educación, procesos automatizados, que cuando hablamos automatizado es el mensaje, es agendar la cita, cuando nos llegue el mensaje y no tener que hacer la llamada o ir a hacer la fila, podamos automatizar todos esos procesos teniendo obviamente toda una personalizado mientras las personas se enganchan y asimismo tengan adherencia a sus mismos procesos y a sus mismos controles, porque sabemos que si las personas logran concientizarse de la enfermedad que tienen, de la necesidad que tienen, pues se empoderan de su realidad y logran autogestionar las acciones para cuidarse y estar mejor. Qué qué interesante eso. Y es que sí, sí me ha pasado, de hecho, a mí que digamos, bueno, lo que tú decías de que de una vez decirle a la persona como que la persona ya sepa que puede tener sus citas y todo eso por el internet y pues que todos estamos acostumbrados a ir. Yo la última cita que tuve, primero fuimos y así, pero pues es muy chévere porque de hecho, uno estando en el campo, digamos, personas como yo que pues yo puedo salir, pero pues porque hay personas que me ayudan acá en la granja, mis papás, pero hay personas que no pueden salirse de su trabajo. Imagínate una persona que tenga animales o eso, que diga un domingo, no, es que tengo que ir, pero ¿quién me cuida a los animales? O que esté lejos de su casa, ¿cómo le hace? Pues bueno, ahí ya está generando las soluciones. Entonces, pues agradecerte por eso, en serio, porque pues ayuda bastante. Yo cada que puedo empapar a cualquier persona que va aquí del campo con cosas de tecnología, aprender a poner el Bluetooth, cualquier cosa básica funciona muchísimo, muchísimo. Entonces, en serio, pues gracias a todos ustedes, a todos los que estamos acá. Me gustaría que entre todos prendan sus micrófonos y nos demos un aplauso porque todos estamos haciendo cosas muy positivas. Aplausos todos. Sí. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Bueno, no, en serio agradecerles por estar acá. Estoy pensando en alguna otra duda que tenga. Creo que ya me respondieron todo. Si no estoy mal, o no sé si Jole tenga alguna duda, algo que quiera aprender, algo que, pues, aprovechando que ya saben mucho, alguna duda, alguna pregunta, porque, pues, la verdad, yo ya aprendí mucho, ya anoté varias cositas que tengo que buscar para aprender un poco más, pero bueno, pues otra vez, no siendo más, agradecerles a todos ustedes y que espero algún día poder conocernos en persona, volver a México, que me encantó. Bueno, Paola, nosotros estamos un poquito cerca. Y pues bueno, ir algún día a Argentina, en serio quiero ir cuando esté por allá, les aviso para que hagamos cualquier cosa y me enseñen mucho. Más que Claro, invitado y además, bueno, contaste esto de zonas rurales y demás, trabajamos mucho en zonas rurales también, con escuelas rurales, así que invitadísimo a visitarnos, también las chicas, también Yole, no lo quiero pronunciar mal. Jole, Argentina, está perfecto. Argentina es muy hospitalaria, nos encanta recibir visitantes.
Igual Oh, Qué acá bueno. hacemos fiesta por todo, entonces llegas y hay fiesta. Aquí llegas y hay fiesta. Exacto. Muchas Bueno, gracias. Ustedes también súper bienvenidas a Colombia cuando vengan. Ya saben que tienen 3 casas y 3 lugares a donde llegar para que estén por acá. claro, si quieren venir a Colombia y les dio por querer cuidar gallinas, acá tienen. Buenísimo. bueno, perfecto. Entonces así damos por terminada esta conversación, este podcast del Movimiento Salud 2030, Salud del Movimiento. Tenemos más capítulos si quieren ver, oír qué más está pasando en la región, qué significa el movimiento Salud 2030, pues tenemos varios capítulos que hablan sobre esa temática. Muchas gracias a todas, muchas gracias, Borrego. No, a ustedes por empaparnos de conocimiento. En serio, me encanta estar acá. Nos vemos pronto. Chao, granjeros. Muchas gracias, hasta luego. Chao, muchas Gracias. Gracias, adiós.